Buenas tardes, queridas maestras, queridos maestros que nos acompañan. Yo soy Luz Claudia Gómez y trabajo en la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación. Albanuri Martínez, nuestra directora, les envía un cálido saludo en esta tarde soleada. Como ustedes pueden ver, el día amaneció muy gris, pero afortunadamente para este taller, pues el día está soleado. Un muy buen signo. En primer lugar, quisiera agradecer a ustedes su presencia en este espacio y su presencia en la vida de los niños y de las niñas durante este último año tan particular y para muchos tan doloroso. Ustedes de verdad han hecho posible que la escuela sobreviva. Bueno, entrando ya en materia en relación con este espacio que nos convoca, quería comentarles que durante varios años con mi compañera Ángela Blanca venimos coordinando el concurso de leer y escribir. Desde los últimos 4 años más o menos el concurso ha integrado la categoría Úrsula Iguarán, dando cumplimiento al acuerdo del Consejo 679-2017, que en su artículo tercero plantea, en el marco del concurso de leer y escribir que desarrolla la Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Educación, se incorporará la categoría Úrsula Iguarán ligada al legado de Gabriel García Márquez y su obra 100 años de soledad. Pues todos sabemos que en nuestro país las concepciones sobre lo femenino se han ido transformando en el último siglo en resonancia con cambios que se han dado a nivel regional, a nivel mundial y por supuesto por el avance también al reconocimiento de los derechos de las mujeres y el desarrollo de normatividad que obliga a la materialización de estos derechos. Por ejemplo, nuestro actual plan de desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, plantea como uno de sus enfoques el enfoque de género. Allí se plantea entonces que este enfoque permite comprender las relaciones de poder y desigualdad que por razones de género existen entre mujeres y hombres y que se reproducen a través de imaginarios, creencias, roles, estereotipos que afianzan las brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los derechos de las mujeres a lo largo del curso de su vida en las diferentes dimensiones del desarrollo y la vida social y comunitaria. El fin, digamos, de este enfoque dentro del Plan de Desarrollo Distrital es precisamente promover la igualdad de género y el goce efectivo de los derechos de las mujeres. Sin embargo, pues a pesar de estos avances, pues todas sabemos que todavía hay patrones que encasillan a la mujer en lógicas y parámetros muy convencionales y que todos de alguna u otra forma pues los aceptamos muchas veces en forma consciente o en forma inconsciente. Por lo anterior, además del acuerdo que nos obliga a realizar este concurso y en particular a darle salida a esta categoría Úrsula Iguarán, en términos de la reivindicación de las mujeres y sus derechos, es que se propone y se incluye desde nuestro sentido, de verdad, la categoría Úrsula Iguarán dirigida a docentes, escritoras y escritores de colegios oficiales y privados. Esta categoría definitivamente es un homenaje a las mujeres. La temática se centra precisamente en lo que representa Úrsula Iguarán en la obra de nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad. Úrsula Iguarán en esta obra ejemplifica a la mujer esposa, madre, racional, trabajadora, emprendedora, es una guía espiritual, pero también Úrsula es aquella mujer inmersa en una inmensa soledad, la sacrificada, la que carga con el peso de su omnipotencia y aquella que sufre calladamente. Me voy a permitir leer cómo el narrador en 100 años de soledad en las primeras páginas la describe. Dice así: la laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido.
activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar. Parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de Holanda. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. Bueno, pero entremos ya en materia entonces. Hoy nos acompaña Mónica Perea, quien nos va a compartir herramientas de composición para que ustedes conozcan los rasgos básicos del género de cuento y construyan una escritura con calidad literaria. Dejemos entonces que la misma Mónica nos permita conocer quién es ella y cuál es su experiencia humana y literaria. Bienvenida Mónica y bienvenidos maestros y maestras. Me parece que en el video que nos están compartiendo, que se presenta Mónica, hay unos problemitas de audio. Permítanos un segundito, por favor. Hola, soy Mónica Perea y me alegra volver a saludarlos en este año en que retorna el concurso y nuevamente voy a estar al frente de la categoría Úrsula Iguarán de Profes Escritores. Bienvenidos. Mi formación es en literatura, en el pregrado y en la maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Y ya podríamos estar hablando fácilmente de unos casi 20 años dedicada a estudiar todo el fenómeno de la comunicación humana, evidentemente desde el lado literario, que es el que más me apasiona, pero también en otros aspectos. Ayudo a la gente a mejorar en general sus competencias comunicativas. Lo hice en la academia convencional, lo hice como consultora de empresas y ahora lo hago desde Ananda Tienda Taller en Villa de Leyva, Boyacá, donde estamos en un proyecto familiar, enseñándole a la gente que las artes son el pretexto perfecto para entrar dentro de uno mismo. Y hoy estaré con ustedes buscando antojarlos de que escriban o para que escriban cuentos. No necesariamente porque todos querramos ser escritores o escritoras de oficio, sino porque en la medida en que nos permitimos explorar el lenguaje, vamos a ir conociendo un poquito más de cada uno de nosotros. Bueno, espero que se encuentren muy bien en casa y damos gracias porque en este momento, pese a que no nos podemos ver físicamente, estos espacios virtuales o híbridos que en ocasiones nos ha tocado empezar a habitar, todavía nos dejan estar en contacto. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan?
Ok, creo que ya me escuchan, ¿cierto? Ok. Sí, Mónica, te escuchamos. Bueno, les estaba dando la bienvenida nuevamente a ustedes, profes, que son los encargados de hacer que quienes los observan se estimulen y se sientan interesados en los procesos de aprendizaje que ustedes ofrecen. La Secretaría piensa en ustedes y les abrimos este espacio para que nos permitan y me permitan a mí particularmente ayudarles a jugar en esta ocasión. Así que los invito a un aprendizaje significativo. Para los adultos, en ocasiones esto es un poquito complejo en relación a que entre más preparado tenemos nuestro cerebro y particularmente el hemisferio izquierdo, nos resulta un poquito difícil estarnos desplazando hacia el hemisferio derecho, que es el que no juzga, porque percibe de maneras mucho más holísticas, más completas, sin necesidad de estar rápidamente acudiendo a los centros de lenguaje a nombrar. Yo suelo trabajar todos mis procesos de aprendizaje buscando que se equilibren los dos hemisferios, mucho más cuando hablamos del mundo de los lenguajes literarios, porque a diferencia de las otras artes como la danza, como la pintura, nosotros tenemos que hacer uso del lenguaje y el lenguaje moneda, como lo llamaba Octavio Paz, siempre está cargado del peso de la cotidianidad. Para quienes nos dedicamos a trabajar con las palabras y sacarlas de ese escenario tan tradicional, pues necesitamos volver a verlas y eso nos supone desaprender, reaprender, percibirlas casi que desde el escenario preverbal que ellas nombran y luego empezar a habitarlas de nuevo para que vuelvan a crecer. La invitación entonces para ustedes es a que busquemos que esos dos hemisferios hoy se equilibren. Así que les voy a pasar un video que me va a ayudar Eduardo, que justamente lo que va a hacer este video es darnos el permiso y como darnos un golpe mental para que los dos hemisferios entren en otro escenario. Ahora, para que esto ocurra, por lo general es importante previamente hacer un ejercicio correcto de oxigenación. Si quieres, déjalo allí, Eduardo, yo sigo explicándoles un momento en qué consiste, porque no es solo que pongan sus ojos y observen el video, sino que les pido por favor que si pueden sentarse en este momento o si están, no sé si están en un Transmilenio o donde estén, pero si pueden sentarse un momento y antes de poner el video, respirar de forma profunda, un instante, incluso si pudiéramos cerrar los ojos, esa oxigenación va a favorecer que el oxígeno llegue a toda la cabeza y entonces los dos hemisferios se enciendan y empecemos a percibir distinto, no tanto con el tirano, que es el izquierdo, que siempre nos está controlando y diciendo qué sentir, qué creer, sino que también esté el derecho, como cuando éramos niños y todo nos atravesaba por los sentidos. Entonces, los invito a que veamos este video respirando lentamente y dejando que el sonido haga lo que tiene que hacer. Si me ayudas, Eduardo. Panda, 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 panda.
Bien, gracias, Eduardo. Entonces, parte de mi experiencia, además de lo que ya les conté, es que me dedico a procesos de cómo mejorar el aprender a aprender. Y en las competencias comunicativas, como les decía hace un rato, pues es importante que ayudemos a la cabeza de quien va a empezar a recibir una información, ya sea nueva o sea rutinaria, que todo el tiempo la he sabido, pero que quizás la manera en que me llegue en esta ocasión me deje ver algún aspecto de esa información que no tenía. Entonces, este es un primer, no sé si la palabra sea consejo, una primera recomendación que tal vez muchos de ustedes ya la utilizan en sus procesos de cátedra o de aula, y es ayudarle a los chicos y chicas y también a nosotros mismos como profes a que nuestros hemisferios se equilibren, haya más coherencia entre los dos, lo que nos supone también un estado distinto para transmitir y para recibir. Un estado de transmitir que está más abierto, más dispuesto también a ver que lo que decimos no es único, no es una ley, es solamente un punto de vista, y que lo que recibe la persona puede ser diferente de acuerdo a su modelo de aprendizaje. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en para qué es este concurso que tiene este aspecto fundamental, tiene que ver con la categoría única que está abriendo. Antes de que muestres ahorita, que no sé si ya, no sé si en este momento ustedes me están viendo y además el archivo, o si solo me están viendo, no sé cómo está en este instante, pero antes de que se concentren en leer esto, quiero que en principio charlemos sobre una cosita. Tiene que ver con que ya saben que esta es la categoría única de profes escritores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos abriendo una oportunidad a 3 posibilidades. Una, que realmente sean profesores que llevan una trayectoria de escritura, pero su actividad como docentes muchas veces les impide sacar tiempo para que esas cosas que escriban vean la luz. Entonces, este concurso es perfecto para eso, es perfecto para los profes que están formados en el área de la literatura, en el área de la filología, de la lingüística o de la enseñanza del español, que tienen inclinaciones y pasión por el lenguaje. Esta es una oportunidad para ellos, para que muestren sus trabajos, obviamente que estén enfocados en lo que solicita el concurso. ¿Cuál es la otra oportunidad que abre? Profes que jamás han conocido el proceso de escritura, ni siquiera les interesa, o la escritura como ese mecanismo a través del cual evidentemente están alfabetizados y ayudan a transmitir lo que conocen y reciben la información de los estudiantes cuando los leen, pero que no les genera pasión como tal, porque sus áreas son otras. Estos profes también están súper invitados a ensayar, a ver si tienen unas habilidades que desconocían y que el concurso les permite empezar a notar. Incluso no importa si no es en el género del cuento. Puede ser que uno empiece a darse cuenta en un proceso como esto que le encanta escribir, pero que le encanta escribir tal vez hacia lo epistolar, las cartas, o que le gusta escribir poesía, aunque ahorita no hay un concurso para profes poetas, o que le gusta escribir reseña, en fin, puede que aparezcan otras tipologías o géneros, pero ya el concurso les abre la puerta a empezar a sensibilizarse y notar cuál es ese talento que tienen ahí en potencia. Y también es otra oportunidad para otros profes, es la oportunidad de aprender. Un profe que simplemente hoy se sentó como un descanso de su jornada y quiere darse este regalo, que esperamos que así lo reciban, este regalo de ver, bueno, muestre a ver qué sería ponerme a escribir un cuento y que se dé esa oportunidad libre, desprevenida, de empezar a jugar en la escritura. Entonces, todos son oportunidades, la de reconocer, la de aprender y la de descubrir los talentos es la que les abre este espacio de la categoría única de esta tipología del cuento. Vamos a mirar muy rápidamente, profes, cuáles son los criterios de evaluación a solicitud de algunos de ustedes para que puedan conocer cómo es que leemos posteriormente los evaluadores sus propias producciones. Lo vamos a pasar muy rápido porque la idea es que ustedes no vean esto como si fuera
una suerte de receta que si yo la aplico, entonces me va a salir el cuento que es, porque así no funciona. Necesitamos espontaneidad y necesitamos frescura de ustedes. Sin embargo, no les queda mal que conozcan esos elementos que al final de cuentas, cuando ustedes han participado, siempre reciben su rúbrica, que no solo tiene estos aspectos que se evalúan, sino que también después a nivel de realimentación verbal se les hace como una escritura. Entonces, vamos a detenernos en algunos de ellos y muy rápido lo vamos a revisar. Así que, por favor, Eduardo, si mueves un poquito, porque por ahora veo del 1 al 5, si dejamos desde el 1 y lo que quede, perfecto, ahí está perfecto. Entonces, la primera es capital, profes, que el tema que ustedes vayan a desarrollar, recuerden cuál categoría es. Es una categoría de cuento y es una categoría que tiene un tema específico. Todos los años este concurso va moviendo la temática que trabaja, pero nuestra categoría no, nuestra categoría siempre es mujeres mágicas, mujeres realmente mágicas. Por mágicas no quiere decir que ellas todas sean brujas o que todas hagan hechizos, sino es la magia que hay detrás de casi todas, sino todas las mujeres. Claro que los hombres también están llenos de magia, pero las mujeres, como les decía hace un momento Luz Claudia, que estamos celebrando aquí y reconociendo sus aportes. Entonces, es importante que ustedes se enfoquen en el tema de las mujeres realmente mágicas. Ahora, si ustedes quisieran hacerle un guiño a el tema que se trabaja todos los años, está bien, siempre y cuando siga dentro del paraguas grande de mujeres realmente mágicas. Título debe tener su cuento y que el título sea adecuado. Y luego vienen una serie de criterios que son los criterios de composición que vamos a ver. Por ejemplo, bueno, aquí el 3 dice que tenga un inicio interesante, sugestivo, que atrape al lector. Esto tiene que ver con el pacto del lector, algo que sucede cuando yo abro un texto y siento que de inmediato me atrapa y tiene que ver con la forma en que comenzamos. Eso lo veremos más adelante con un ejercicio que vamos a hacer. 4, 5, 6, 7 empiezan a hacer una serie de rasgos de composición que vamos a ver ahorita en este taller, como la atmósfera, la unidad de acción, la trama o la intriga, la unidad de tiempo, los personajes, el lenguaje literario propiamente dicho que esté ahí, que se trabaje también el punto de vista, la perspectiva, no se afanen los que no conocen, que ya vamos a charlar al respecto, y los que conocen también permítanme después mostrarles es cómo manejo yo este tipo de criterios como definiciones. Más abajo, si vemos por ahí, por ejemplo, desde el 13 al 17, por favor, Eduardo, si me ayudas un poquito moviendo. Ahí podemos ver que empieza a hacer referencia a cómo estamos usando el lenguaje. El lenguaje literario no es específicamente lo que nuestros ojos observan y empiezan a votar por las palabras, porque eso es más una referencia. Esa referencia termina haciendo alusión a que yo muestro lo que está sucediendo como una denotación, y eso termina siendo un poco plano. El lenguaje literario empieza a connotar, lo que más hace es multiplicar los significados, los sentidos y el uso de las palabras, por eso hay que tener tanta precisión en cómo las vamos a manejar y tanta atención también. O sea que aquí la capacidad de lectura es igual de vital que la capacidad de escritura, porque tenemos que ser capaces de, tomar la distancia necesaria cuando producimos un texto y empezar a verlo de manera un poco más objetivada para poder notar dónde empiezo a hacer la carpintería o la corrección necesaria de cualquier tipo de texto. Entonces, eso también implica un buen manejo del lenguaje. Recuerden que aquí en este concurso hay una orden al mérito literario que les otorga el Consejo de Bogotá. Eso quiere decir que estamos destacando el buen uso del lenguaje y en particular del lenguaje literario. Entonces, no lo miren como algo aleatorio, sino que sea algo que empezamos a destacar, que estamos siendo muy cuidadosos con el uso del lenguaje a nivel de ortografía, a nivel de gramática, de semántica, de puntuación. O sea que esto requiere que hagamos algo bien trabajado. Eso no nos debe obsesionar, como toda la parte de forma, no nos tiene que obsesionar. No obstante, no debemos obviarla. O sea, evidentemente el contenido, el proceso que ustedes están haciendo es mucho más interesante
pero es bueno que atendamos también a toda la parte formal. En el último, que es el que me detendría, dice, se percibe que se siguió un proceso de escritura, es decir, el cuento se planeó, tuvo borradores previos, se revisó y corrigió. Esto es muy importante. En ocasiones, las personas llegamos a creer que cuando producimos algo y nos gustó a nosotros, ya no es necesario hacerle correcciones. Los escritores y escritoras de oficio, es decir, la gente que se dedica ya a escribir de manera profesional, tienen ya muy interiorizado, internalizado la cantidad de veces que hay que volver a los textos para hacerle las correcciones suficientes. Tanto así que muchos de ellos y ellas ya no vuelven a ver lo que escriben porque siguen notando errores. Les toca saber es como hasta acá terminó. Entonces, la invitación es a que no lo primero que les aparezca es lo que va al concurso, sino que lleva un proceso de corrección. Eso supondría que ojalá hoy, lo que trabajemos hoy, sea un detonante en ustedes, surja como un estímulo para que desde ya empiecen a producir sus posibles borradores de cuento y tengan el tiempo suficiente para dejar enfriar el texto. Listo, gracias Eduardo, eso ya era lo que queríamos presentarles antes de entrar en materia específica con el cuento. Entonces, si quieres, podemos preparar ya la presentación que les tenemos, por favor, Eduardo. Y ahí aprovecho para decirles algo, profes, que seguramente ustedes se lo dicen a sus estudiantes, pero que uno a veces se le olvida decírselo a sí mismo. Y tiene que ver con que no nos obsesionemos con el resultado. Evidentemente, al meterme en un concurso, es muy posible que mi cabeza lo que quiera es ganar, pero que ojalá ese no sea el único interés que nos mueve, porque hay veces por desear tanto ganar, pierdo la atención hacia eso particular que está ocurriendo, que es el proceso. Y ese proceso es el que me está dando una cantidad de regalos y yo me abro a recibir irlos a notar y que lentamente, en la medida en que siga haciéndolo, pues llegará el momento en que en efecto produzca los resultados necesarios. Sobre todo lo hablo para los profesores que hasta ahora les nace un interés y que es apenas normal, como cuando uno se sube a una cicla, que no pueda soltar las manos de una vez. Es apenas normal que haya hasta torpezas en el proceso en que uno va construyendo, porque así es el proceso de aprendizaje. Pero en ocasiones los adultos se nos olvida ser compasivos cuando estamos reaprendiendo, aprendiendo o desaprendiendo algo, porque solemos tener ya una estructura mental muy rígida en ocasiones o muy fija, que opina muy rápido porque es muy izquierda, y como es tan izquierda, digo el hemisferio, entonces nos impide ver las cosas con un enfoque mucho más amplio y más laxo, más, más compasivo con nuestro propio proceso. Bien, profes, también quería decirles lo siguiente. Yo voy a echar aquí una miradita a ver si ustedes tienen alguna pregunta. No obstante, como tenemos 1 hora y media, que ya ha pasado media hora, y yo les quiero dar la mayor cantidad de información útil que les pueda funcionar para sus procesos. Entonces, he organizado esta presentación primero dándoles yo una explicación y luego voy a tener 2 momentos para que charlemos. Pero no quiero que se sientan que no estoy pendiente de ustedes porque yo no los veo, solo veo mi imagen y lo que está allí al frente, que es la presentación. Pero estoy tanto yo como sé que el equipo de la Secretaría muy atento a lo que ustedes necesitan. Bueno, por ahora veo que hay preguntas de cómo hacer para la participación, pero ya se las vienen respondiendo. Alguien que dice que no se ve el video. Bueno, y una persona que está presentándose, Camila Gutiérrez, del colegio INELPRES. Bien, vamos entonces con esta presentación. Si por favor pasamos a la filmina que corresponde a las fechas, que siempre es bueno que las recuerden. Tanto Luz Claudia como Ángela, las dos personas que ya seguramente ustedes han conocido en este o en otro de los talleres que ellas vienen haciendo durante la semana, donde nos acompañan a los talleristas, ellas ya les han contado y también mis compañeras talleristas les han contado en qué consiste todo el concurso. Pasamos a la 2, porfa.
Y en la Filmina 2, lo que quisiera que nos quedáramos viendo es dónde pueden ustedes ver información más puntual. Eduardo, si pasas a la otra, por favor, porque ellas tienen todo organizado y muy bien discriminado en este www.redacademica.edu.co. Entonces es para que no nos tomemos mucho tiempo en esto y podamos usar estos tiempos ya en lo propiamente dicho, que es conocer un poco más del género. Entonces, si quieren tomar foto en este momento a la pantalla, estupendo porque ahí les quedan ya las fechas y el lugar donde ustedes radicarían sus trabajos. Bien, vamos con la siguiente, porfa. Bueno, aquí quiero detenerme un poquito, aunque ya ampliamente se los contó Luz Claudia, pero si alguno de ustedes había llegado ya entrada esta explicación de Luz Claudia, es importante que entiendan cuál es la diferencia de esta categoría Úrsula y Guarán. Destaca la obra de Gabriel García Márquez y en especial pues Cien años de soledad, que es el que termina generando el nombre por su personaje principal, así que estimula dos cosas. Uno, que si bien usted o no quiera participar, profe, pues fascinante es que le haga sentir algún tipo de interés por volver a Cien años de soledad o conocerla. Y si es el caso, llevar algunos fragmentos al aula y charlar sobre la obra. Y también, por supuesto, de inmediato crea un interés de reconocer el papel de los personajes femeninos de la obra, así como el protagonismo y significado de Úrsula y Guarán. Ya se los explicó Claudia, el simbolismo que trae ella. El concurso instituyó este espacio para rendir homenaje a las mujeres mágicas y a las historias mágicas protagonizadas por unas ellas reales o de ficción, y para destacar el aporte de las mujeres en la construcción del arte, la cultura, la familia y la sociedad en general. Entonces, recordemos, estamos en la categoría Úrsula y Guarán. Nuestro tema es mujeres realmente mágicas. Nuestro tema no es cuando un virus cambió el mundo. ¿Listo? Sigamos, por favor. Bueno, bien, vamos a iniciar, por favor, si pudieras, creo que, bueno, creo que ya de una vez se veían todas las preguntas. Yo les voy a hacer una recomendación aquí pura metodológica, porque recuerden que la invitación es a que ustedes se permitan también el juego. Yo sé que por lo general son ustedes los que saben lo que van a hacer y saben ese dispositivo de juego lo que puede generar en sus estudiantes, que no es otra cosa que sus didácticas, pero en esta ocasión permítanme que yo los lleve en este juego. Les recomendaría tener 3 hojas diferentes también para estimular los hemisferios y que no se convierta en un listado de toma de notas y que siga solamente enfocado en el centro de habla, sino que usemos otras regiones cerebrales. La primera que les recomendaría es una hoja donde seguramente están tomando ustedes sus notas, y otra donde vamos a responder las preguntas de ahorita, y una tercera que tenemos ahí por si en la medida en que va transcurriendo esta charla, ustedes les llegan ideas para escribir. Entonces sería fantástico que las vayan poniendo en otros lados. Este estarnos moviendo también resulta muy interesante en términos de aprendizaje, porque se vuelve un aprendizaje más kinestésico que atraviesa el cuerpo, y al atravesarlo, entonces se vuelve un aprendizaje más próximo para seguir, además porque no todos, recordemos, aprendemos igual. Estoy hablando también desde la programación neurolingüística. Bien, entonces vamos a contestar algunas de estas preguntas, profe, si quieren en esa hoja, a manera de forma individual, o si algunos de ustedes quieren irlas contestando en el chat. Recuerden que no siempre voy a poder estar viéndolos allá, pero empecemos ya a tratar de generar este diálogo. Yo sé que es un discurso monológico, pero vamos a buscar que exista este diálogo. ¿Qué es y qué se entiende por este género? Cuando usted piensa en la palabra cuento, profe, o cuando piensas en la palabra cuento, profe, ¿en qué piensas? ¿Cuáles fueron los últimos cuentos que leyó? Pónganlos ahí. ¿Qué leyeron? Pero que sean cuentos. ¿Qué autor o autora les gusta y por qué? Si no alcanzan a responderlas ahorita, tomen foto, pero respóndanlas quienes estén interesados e incluso quienes no.
como una forma de ver, bueno, yo qué estoy percibiendo. Hay veces incluso yo puedo ser el profesor o profesora de literatura y resulta que creo que tengo chuleada la definición de cuento y hay veces hace falta volver a pensar, ¿y qué es cuento? ¿Cómo es esta definición? Y el último, ¿qué tanto comprende la diferencia entre este género y la acción de narrar? Y aquí me detengo un poquito, porque la acción de narrar, recuerden que los seres humanos somos eminentemente narrativos, todos tenemos un chorro verbal permanentemente y necesitamos generar esta comunicación, a menos de que suframos alguna enfermedad que nos impida, porque evidentemente hay otras formas de lenguaje, como el lenguaje de los sordomudos, que es completamente robusto y completo, pero si yo sufro de una de una imposibilidad de hablar, entonces, de una fascia, iba a decirles apnea, de una fascia, eh, evidentemente ahí quedo un poco como en la imposibilidad de charlar, de crear la acción de narrar. Si yo simplemente narro, eso es una anécdota por lo general, o una acción de narrar, pero eso no constituye el cuento, que es algo importante que tenemos en cuenta cuando vayamos a escribir. Si lo que estoy produciendo termina pareciendo más una anécdota común y silvestre, no es un cuento. El cuento es ir de un punto A un punto B, pero hay que generar algo que valga la pena de ser contado entre este punto A y punto B. Si soy yo estoy aquí emitiéndoles a ustedes, estoy desde Villa de Leyva, si yo les fuera a contar que voy a tomar un bus para irme a Bogotá y llegué a Bogotá y nada pasa, eso no es un cuento. Tendría que pasar que durante el trayecto algo que valga la pena de contar se cuente, ya sea porque es algo que me pasó aquí a nivel mental, el reconocimiento de un suceso que yo había vivido en algún punto de mi vida y que va a cambiar la historia de cómo llegue a Bogotá, eso es susceptible de ser contado. Bien, voy a mirar si alguno de ustedes quiso escribir por acá. Creo que no, creo que en este momento no hay. No hay quien esté escribiendo, entonces por favor, Eduardo, pasamos a la siguiente. Vamos con un par de definiciones que les traje. Seguramente complementarán o serán las mismas de algunos de ustedes si ustedes se dedican al mundo de la literatura y si son formados en literatura o en otras áreas afines al lenguaje. Esta definición es de Seymour Menton. Menton, que seguramente lo conocen, es un famoso antologador de cuentística latinoamericana, que vale la pena que por lo general uno tenga de consulta este texto, que se llama El cuento hispanoamericano, para que pueda ir revisando no solo las épocas, sino desde la posición de quien escribe, el cómo se escriben los cuentos, cómo se comienzan los cuentos. ¿Qué nos dice Menton? El cuento es una narración fingida en todo o en parte, creada por un autor, que se puede leer en menos de una hora y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto. Y aquí entraría una primera necesidad del cuento, la unidad de acción, que lo decía Aristóteles. Unidad de acción es que yo voy a enfocar y todos mis esfuerzos narrativos van a quedar enfocados en una unidad de acción, distinta a lo que vamos a ver ahorita en términos de trama. Unidad de acción es que todo va a confluir hacia allá, para que yo no termine contando cosas que son aleatorias e innecesarias dentro del cuento, distraen al lector o lo aburren, sino para que vayan específicamente al punto. Bien, por favor, la siguiente. La siguiente que les traje es de nada más y nada menos de Cortázar, que no necesita presentación, y él nos dice lo siguiente, que me encanta porque es absolutamente claro. Nadie puede pretender que los cuentos solo deben escribirse luego de conocer sus leyes. O sea, no quiere decir que yo me comí todos los libros de cómo se escriben cuentos, asistí a todos los cursos y por ende soy cuentista. Eso no es así. No hay tales leyes. A lo sumo cabe hablar de puntos de vista, de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tan poco encasillable. En un buen cuento se deben saber manejar tres aspectos. Uno, dice este señor, significación. Lo que yo ponga ahí debe ser relevante, debe tener un significado, no debería ser azaroso. Y esa
significación, va a intensificar también lo que se interpreta para el lector. Intensidad. Yo la intensidad la asocio no solo a los momentos de crescendo de la estructura que voy escribiendo, sino también al ritmo. Bueno, en efecto, si estoy hablando de crescendo, es también el ritmo, cómo voy dándole ritmo a mi cuento. Tiene que ver eso con las voces de los personajes que ingresan, la polifonía que se logra allí, es decir, distintas voces y la voz del narrador, que al integrarse van generando pues, un ritmo que baja, un ritmo que se acelera y todo ello genera una intensidad en el momento de la trama. Y lo último es la tensión. La tensión tiene que ver con una tensión narrativa que si por favor pasas la siguiente. Bueno, ya les hablo otra vez de tensión. Vamos a dejar la tensión aquí en unos paréntesis. Estas son recomendaciones que nos hace Chekhov. No les traje definición de Chekhov, sino lo que él consideraba era vital cuando estén escribiendo cuentos. 1. Ausencia de palabrería prolongada de naturaleza sociopolítica y económica. El cuento no es un documento panfletario para que yo dé cuenta de mis opiniones. Recordemos que estamos en la esfera estética. En la esfera estética tiene que ver con que mis palabras transforman a las personas por el golpe estético, diría yo, porque la forma en que me están mostrando el autor o autora, el cómo aborda una temática, una situación en forma de cuento, en forma de poesía, en forma de novela, en forma de teatro, es su forma la que permite que yo empiece a sacar conclusiones, pero no es una opinión, no se trata de un ensayo o una reseña crítica que de algún modo está persuadiéndome a creer o pensar como la otra persona, sino que hay una gran libertad en el mundo de la literatura. Entonces, ojo con eso, que es importante. No es el espacio para que nosotros nos detengamos como a llevar grandes disquisiciones sobre lo que pensamos a nivel sociopolítico o económico o cultural o, en fin, otros temas. Objetividad total. Ya la charlamos un poquito antes, tiene que ver con que la objetividad no solo debe estar en mí, sino en lo narrado. Voy por partes. En mí cuando escribo es que yo debo ser capaz de desprenderme de eso que escribo, no quedarme absolutamente enamorada y fascinada y lo que yo escribí es perfecto o lo que yo escribí es horroroso. Ninguna de esas dos tendencias a los extremos. Debo tener la capacidad de encontrar ese justo medio y de conocer unos criterios para que yo misma pueda dar cuenta de si en esta ocasión tengo un logro con el cuento o no. Son muchas más veces las que ensayamos quienes escribimos. Muchos nos quedan en el proceso que del resultado. No hay que sentir personalización sobre lo que escribimos, tanto que nadie me puede decir nada o me creo todo lo que me pueden decir los demás. Recuerden que a las personas les puede parecer que lo que escribimos no funciona, pero resulta que sí funciona. Es tan rompedor que todavía no se ve. Así le ha pasado a muchos autores. O viceversa, nos pueden decir que es perfecto, nos pueden ya haber publicado libros y resulta que no tienen calidad literaria. Entonces debemos tener como ese equilibrio de objetividad en nuestra propia escritura que produzcamos y también dentro del relato, porque eso nos permite en el relato también saber las voces que tanta credibilidad tienen cuando estoy generando los personajes, es mantenernos en un estado de ecuanimidad en el proceso de escritura y en el proceso de entrega de esa escritura y de recepción de la información que recibimos sobre eso escrito. Veracidad de las descripciones de los personajes y de los objetos. Lo que yo ponga en mi mundo del cuento debe entenderse para el lector o la lectora como algo veraz, como algo que tiene verosimilitud. Dentro del relato opera bien. Entonces, tengo que saber que si estoy hablando de circunstancias mágicas, mágicas con magia, todo alrededor debe dotar, eso tiene que ver con la atmósfera que ya vamos a hablar de ello, dotar a el escenario donde estamos de esa naturaleza mágica para que se entienda como veraz lo que se está señalando.
brevedad extrema. En el cuento Chekhov siempre buscaba, y si ustedes son lectores de Chekhov sabrán que él siempre trataba de hacerlo lo más corto posible. Y Chekhov era alguien que podía estarse mirando un cenicero, como existe esa anécdota de él muy famosa, y él se quedaba mirando un cenicero y de allí sacaba un cuento. Él decía que podía ser un cuento de lo que se quedara observando. Osadía y originalidad, huye de los lugares comunes. Es empezar a observar de formas distintas. Y ahí el hemisferio derecho debe ser nuestro mejor amigo o amiga, amigo en este caso, porque él, él es el que nos permite ver las cosas desde otra óptica. Recuerden que cuando éramos niños y teníamos este esfero, no sabíamos tomarlo de una vez, sino que primero teníamos que olerlo, teníamos que untárnoslo, teníamos que meterlo en los huecos del cuerpo, teníamos que saber por todas partes y con todos los sentidos esto qué era. Ese no es otro que el hemisferio derecho también buscando una apreciación diferente. Lo que pasa es que después nos volvemos tan lógicos que un poco matamos esta posibilidad de ver las cosas de forma aleatoria, diferente, desde otra perspectiva. Y lo último es la sinceridad. Consejo que me encanta de Chekhov, siempre señalaba que uno escriba con sinceridad, no desde un intelectualismo, no desde la necesidad de que mi biblioteca mental se exhiba, aunque ella va a aparecer, porque entre más nutrido tenga mi cabeza, más va a aparecer, pero no en forma petulante o pedante, sino desde el corazón, por un deseo genuino que tenemos de contar una historia desde nuestras habilidades. Bien, vamos a la siguiente. Mónica, disculpa, antes de que Sí, continúes, me gustaría que miraras los comentarios, porque quisiera resaltar que el profesor Carlos Camargo del Colegio Diego Montaña Cuellar respondió las preguntas de la diapositiva que nos presentaste. Entonces, por ejemplo, nos ok, dice que el cuento es un viaje imaginario hacia distintas realidades, que últimamente no ha leído cuentos, pero nos habla de Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, y plantea además que no tiene aún claro la diferencia entre cuento y la acción de narrar. ok, ok. Gracias, Clau. Bueno, perfecto. Entonces paremos un momentico aquí. Tengo dos pendientes que no se me deben ir. Está perfecto. A ver, la acción de narrar les decía hace un rato que tiene que ver con que los seres humanos en general, a menos de que tengamos un impedimento para comunicarnos, tenemos una necesidad permanente de narrar. Narrar, vamos a ver, voy a hacer esta diferencia. Busquemos pensar contar con C minúscula y contar con C mayúscula. C mayúscula para el cuento y la C minúscula para la acción de narrar. Si yo en este momento estoy narrándoles también, les estoy contando sobre el cuento, pero en este momento yo no estoy haciendo un cuento. Mi contar no está generando un cuento. Mi contar es una acción para un taller donde estamos conociendo aspectos generales. Entonces, la acción de narrar los seres humanos no nos la podemos quitar. Por lo general llegamos a casa o ahora que estamos permanentemente en casa, seguramente en la noche, en algún punto del día, con nuestras familias, con amigos, con quien nos hablemos ahora vía chat, estamos en la acción de narrar, de tener que contarnos. Imagínate que esta mañana me pasó, o esta tarde hice, o cómo se te ocurre qué, o mira tal. Siempre estamos narrando. Pero esa acción que es necesaria también para el ser humano y casi que no constituye el género del cuento. Entonces, muchas veces cuando uno no tiene mucha experiencia en escribir cuentos, siente que sentarse a contar algo que le pasó a alguien ya constituye el género. Eso no es, porque el género tiene unos rasgos de composición que son los que me permiten a mí ir calibrando e ir notando si lo que estoy construyendo va hacia el cuento. ¿Listo? No sé si contesto a la pregunta del profe, si le queda un poco más claro. Yo no alcanzo a ver ese comentario, Luz Claudia, así que si me sigues ayudando estará perfecto, porque no, eso no lo veo. Con gusto. Ok, y está perfecto que se vayan respondiendo ustedes las preguntas
ahí. Recuerden que tienen 3 hojas y en esas 3 hojas, mientras yo hablo, también de pronto se acuerdan de algo y eso podría ser material para su cuento. Bien, ahorita volvemos a abrir un espacio para que charlemos, pero estoy tratando desde que todo me case en el tiempo que tenemos. Bien, criterios de valoración ya los vimos, no obstante yo los había dejado aquí como un recorderis, aunque todos somos formadores y sabemos que es necesario crear unos criterios genéricos, generales, y unos criterios objetivos para que la persona que se vea evaluada en cualquier proceso, ya sea un concurso o sea un proceso de educación, sepa, pero con qué baremo es que me miden, cuáles son esos elementos que miden. En la literatura los hay, y para eso existe esta carrera de literatura que muchas veces todavía no se sabe bien a bien qué es lo que hacemos los que estudiamos literatura. Conocer desde la posición también del lector, que es principalmente como nos entrenamos antes que como escritores, conocer desde la posición del lector el diferenciar, conocer cuáles son esos criterios que diferencian a los géneros y cuándo están muy bien estructurados. Y eso nos permite también luego en la posición de escritores desarrollarlo con un poco más de ventaja, porque estamos leyendo desde la noción de cómo se construye la escritura creativa, cuál es esa arquitectura textual que está detrás. Entonces, eso era los criterios de valoración que ya los notamos. Pasamos a la siguiente, porfa. Bueno, entonces hace un rato, en unas cuantas diapositivas de atrás, yo les dije, esto lo vamos a dejar ahí quietico, porque que lo dejaran en paréntesis, porque ya lo iba a retomar en este punto, y que tenía que ver con la unidad de acción cuando les estaba hablando también. La unidad de acción dice que nos enfoquemos. Cuando estamos hablando adecuación textual, seguramente muchos de ustedes saben qué es, que es ya cuando yo estoy usando el lenguaje para un fin específico. En este caso, el fin de nosotros sería la tipología o el género del cuento. Historia 1 e historia 2. Aquí quiero hablarles de la tesis que Ricardo Piglia, a quien se los recomiendo, y les recomiendo que se lean las 11 primeras páginas de Formas Breves de Ricardo Piglia, el autor argentino, narrador, cuentista, que él nos dice que hay una primera tesis del cuento. Y esa primera tesis, él la dice así: un cuento siempre cuenta 2 historias. Esto es súper capital. Un cuento siempre cuenta 2 historias. Entonces, pensemos que hay una historia en la epidermis, o una historia en la superficie, que es la historia con la que yo, pero siempre hay una historia oculta, como en un bolsillo aquí debajo que tengo, una historia que se va construyendo a partir de elipsis, a partir de omisiones que yo hago. Eso es elipsis. Elipsis es una figura literaria que eso es lo que quiere decir. Yo voy a omitir de manera deliberada información para que en forma inferencial el lector la vaya completando, y en ese completar está la trama, en ese completar está la tensión narrativa que va enfocándose todo en esa unidad de acción. Pero el secreto de un cuento está en esto. Historia 1, voy a hacer uso del ejemplo que hice esta mañana en el otro taller. Digamos que en la mañana yo cojo 2 bolsas de basura y voy a llevarlas. O una señora sale a llevar 2 bolsas de basura, va a caminar un tramo y las va a dejar en un lugar. Si yo suelto esas bolsas, ya sabemos, ahí no hay un cuento. Pero si mientras yo hago esta misma acción, el narrador nos va contando que esas bolsas, en ese instante ya había atrapado en una de ellas al sol y a las estrellas, y en la otra llevaba los huesos de su marido, ahí ya puede haber una historia. Es la misma acción la que está ocurriendo, pero yo ya estoy empezando a dejar por sentado que algo pasa. Hay una escena doméstica donde algo pasa. En una bolsa hay una circunstancia absolutamente mágica, como que atrapó el sol y las estrellas, y en la otra hay un asesinato. Yo no voy a contar en la historia 1 todo lo que pasó. No puedo. Es casi que un rasgo del cuento. Lo voy a estar guardando como un secreto, pero cada tanto voy a ir dejando que salga una que otra cosa que va a permitir que el lector vaya completando la historia. Y ahí viene
la segunda tesis que nos dice Piglia. Piglia nos dice como segunda tesis esto tan interesante. La historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes. La historia secreta, lo que no se cuenta, es la clave de la forma del cuento y de sus variantes. Bien, siguiente. Siguiente. Listo, profes, hasta aquí ya vamos con qué es el cuento, así grosso modo, muy rápido estamos viendo. Ahora miremosles sus rasgos de composición. Si alguno de ustedes siente que tiene que preguntar algo ya, hágalo, que si yo lo alcanzo a ver, aquí se lo respondo, y si no, seguramente Luz Claudia me ayudará y en ese momento podré entonces estarles respondiendo. Vamos a ver 5 rasgos de composición, vamos a responder preguntas mientras los vemos. Y en la última parte lo que vamos a hacer ya es un entrenamiento, a ver qué alcanzamos a notar como posibilidad de narración y posibilidad de empezar nosotros a jugar. Piénsenlo así, véanlo de forma muy lúdica. No sientan que ya, desde ya tiene que salir algo de forma impecable y que haga parte del género del cuento sin ningún tipo de error. Bien, primer rasgo, lo puedes lanzar, Eduardo. La trama. La trama es súper importante. Fíjense en esta palabra. Trama quiere decir que algo está entramado, algo se ha entrecruzado, o yo estoy tejiendo algo, que es lo que termina siendo el texto, ¿no? En el caso de la trama es que yo voy a generar esa unidad de acción, esa única cosa que es donde se va a concentrar, enfocar la narración. Fíjense que parece que hubiese una contradicción con que hay 2 historias, pero es que las 2 historias siempre confluyen y se empiezan a contar ahí. Por eso es la trama. Vamos a responder las siguientes preguntas, por favor, Eduardo. Si haces un clic, te saldrán. Primera, piensen muy rápido. Vamos a empezar a hacer trabajar al derecho. Sé que es tarde, están un poco cansados, de pronto hasta con sueño o frío, y yo tengo mucha información que les estoy soltando que es para el izquierdo, pero pongamos a trabajar al hemisferio derecho. ¿Qué quiere contar? Como una lluvia de ideas, suelten cosas. Ya se les ha dicho, Mujeres Mágicas, García Márquez, puede que le haga un guiño a lo que tiene que ver con él, un virus cambió el mundo, o yo tengo un cuento por allá que me acordé. Voten ideas, simplemente. Ahora, otra vez, Eduardo, puedes darle otro clic. Piensen en esto. Recuerden que van a contar algo afuera y algo queda, cuando hablamos de adentro, es la historia 2. La historia 2 queda un poquito ahí, en secreto, no se sabe. Miren esto tan bonito que nos dice Piglia sobre Chekhov, sobre algo que hace Chekhov. Dice, en uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registra esta anécdota. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida. Esto es algo muy simpático porque aquí hay algo raro. Lo primero que le vendría a la cabeza es como así, pero que entonces vamos a jugar, esto lo decía para quienes trabajen con la gramática de la fantasía, Rodari lo ponía como su binomio fantástico, 2 cosas que en apariencia no se van a conectar, pero que curiosamente son las que pueden generar como la tensión sobre lo que se va a narrar. Entonces eso es muy importante. Entonces piensen en adentro y afuera. La saluda aquí una gata que se me vino encima y ya la quito para que no nos moleste. Bueno, ¿puedes continuar, por favor, con el 2? Gracias, Eduardo. A ver, ¿quién es? Otro clic. Personajes, personajes. Los personajes no siempre son humanos, también un objeto puede constituirse en un personaje dentro del cuento. Chekhov nos daba un consejo maravilloso y es, no haga recaer la acción, sino máximo, decía él, en 2. Si tiene que encontrar un tercer personaje, ok, pero que no sean muchos personajes.
Volvamos a la señora que tiene las bolsas en las manos. No necesitamos saber quiénes son las amigas de la infancia, ni dónde estudió ella, ni cómo se llamaba su mamá, a menos de que saberlo me ayude a sumar información a la historia 2. Lo contrario, me lo guardo. No se necesita. Lo omito. No es necesario. Si tengo que hablar de que esa persona era vamos a usar una palabra aquí cualquiera, era una mujer beata, una mujer obsesionada con lo religioso, entonces podría ser una frase como, eso era lo que le quedaba o los restos que le quedaban de su educación con las monjas. Alguna frase que haga alusión, eso es la elipsis, la completa el cerebro del lector, pero yo no tengo que ponerme a redactarla como una acción de narrar, sino que simplemente la dejo sugerida. Bien, lanzas las preguntas de personajes, por favor. ¿A quién o a qué le va a pasar algo? ¿A quién o a qué le va a pasar algo? Los profes que están sobre qué van a contar, ahora piensen en a quién. Lanza, por favor, el siguiente clic para que les salga otra cosa. Ah, no. Entonces quedémonos un momentito ahí. ¿A quién o a qué le va a pasar algo? Esos son los personajes. Yo les dejo unos segunditos para que alcancen a escribir. Vamos con la 3, por favor. Bien, atmósfera. Atmósfera, hay veces quienes escriben o quienes escribimos, le tenemos un poco de respeto a esta palabra, porque es muy importante saber construir la atmósfera en un cuento. En ocasiones también le van a conocer con palabras como el escenario, o tiene que ver con el espacio y el tiempo. ¿Puedes lanzar las preguntas, Eduardo, por favor? ¿Dónde va a ocurrir? ¿Y por qué allí? ¿Dónde va a ocurrir? Vamos con el ejemplo de la señora con las bolsas en la mano. Vamos a crearle una atmósfera. Si la señora camina a plena luz del día y hay mucha gente mirándola, ese es un espacio con unas connotaciones particulares o específicas. Si la señora está caminando por un caminito muy estrecho donde no pasa nadie, solo hay una vaca que la observa y ella va con toda esa sensación de lo que acaba de hacer, atrapar el sol y las estrellas y aquí los huesos de su marido, ahí hay otro escenario. Si a ese escenario del caminito muy estrecho le agregamos que es 1 de enero en un pueblo, también vamos agregándole otros detalles en la atmósfera. Si ponemos que a lo lejos se oye a la vecina que está en ese momento cantando en esa mañana, ahí también hay otra atmósfera y casi que hay una anticipación de que esa vecina va a tener algún tipo de repercusión dentro del cuento, si no, no hablaría de ella. ¿Y por qué la ubico ahí? ¿Puedes dar otro clic, por favor? No deje nada al azar. Súper recomendación. Entonces, cuando ustedes van escribiendo y van revisando, nada les queda en forma gratuita. Todo lo tienen bajo control. Es un tablero de narración el que ustedes van haciendo, como jugando un ajedrez y sabiendo que la pieza va a dar este resultado. Por eso es tan importante los procesos de lectura y saber separarnos el tiempo suficiente de lo que escribimos para producir revisión del texto. Sigamos, 4, el momento 4 de composición, de muchos más. Yo solamente les estoy poniendo estos. Es el punto de vista y el siguiente va a ser la perspectiva. Aquí les hago la siguiente explicación. En ocasiones, distintas teorías que lo trabajan pueden invertir las definiciones que les voy a manejar, porque el punto de vista y la perspectiva van muy de la mano. Yo lo voy a trabajar o lo suelo trabajar así. Punto de vista como un modo de creer, perspectiva como un modo de ver. Punto de vista, cuando yo veo, también estoy viendo mis creencias, que son el filtro a través del cual yo tengo ese punto de vista. En la perspectiva, tiene que ver ya también con un nivel espacial, de desde dónde voy a ver. Y eso que me deja ver
qué significado va a tener dentro del cuento. Entonces vamos a resolver algunas preguntas, por favor, en punto de vista. ¿Quién lo cuenta? Volvamos a Nuestra Señora. Tenemos a una señora con las bolsas. Ya dijimos que podía ser una señora de campo o podía ser una señora de ciudad. Eso cambia el punto de vista. ¿Qué tal que esas bolsas ahora la tenga una anciana? Una anciana de unos 99 años que llegó exiliada de Alemania, o sea que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene otro punto de vista. ¿Qué tal si esas bolsas las sostiene una mujer indígena? Ahí hay otro punto de vista. Por favor, lanzas otra pregunta que creo que les puse ahí. ¿Está dentro o fuera de lo narrado? El punto de vista también le compete a quien está narrando, a el narrador. El narrador tiene un punto de vista. El narrador puede ser, ¿qué tal que quien contara la historia, por ejemplo, de estas bolsas, sea el asesinado? Ese tiene un punto de vista. Imagínense además que él pueda contar lo que pasó, que nos deje saber por qué aquí están sus huesos y aquí está el sol y las estrellas. Entonces, también está desde fuera de la narración, como dentro de la narración, está el punto de vista. Pasemos a la perspectiva, por favor. Y la pregunta, ¿desde dónde actúan o ven los personajes? Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer cuando estoy calculando la perspectiva y notar cómo me mueve la posibilidad de narrar eso que está pasando. Es, por ejemplo, que me quede viendo un objeto. Voy a tomar este vaso de agua que tengo yo aquí en este punto. Yo puedo ver el vaso de agua o lo que ustedes tengan al frente de ustedes, pueden coger cualquier objeto y yo puedo verlo ahí desde una perspectiva. La perspectiva que me da aquí es un frente, estoy hablando desde una perspectiva también a nivel muy plástico, como lo estoy observando, de lo que le queda atrás espacialmente. O yo puedo empezar a jugar moviéndome yo y estar viendo qué pasa si yo meto mi cabeza aquí y empiezo a ver el líquido. Ya no veo el vaso, sino que veo el líquido. Me da una información distinta, me da una aproximación diferente y eso me da una perspectiva de lo que estoy observando. Y así yo suelo, en talleres que hago, suelo poner a la gente a que se cambie de lugar y empiece a ver el objeto desde distintas perspectivas. Y es un detonante muy interesante cuando están escribiendo porque empiezan a ver otras posibilidades para sus personajes e incluso les altera los puntos de vista de cómo podrían reaccionar frente a determinadas situaciones. Bien, profe. Aquí nos faltan unas 2 o 3 más y por favor vas haciendo clic. ¿Qué tanto es el siguiente? ¿Para qué sirve esta forma de enfocar el personaje o la acción? ¿Para qué la observo así? Listo. Entonces, ya es tiempo de que practiquemos. Listo. Entonces, profes, tienen esta información genérica. Esto no quiere decir que ya uno está súper listo, porque como todo, y ustedes que son profesores saben que todo lo que uno quiere dominar como una habilidad, pues requiere que nosotros hagamos lo propio, que es nosotros mismos investigar, tomar el tiempo necesario, leer suficientes cuentos para que yo me dé cuenta de cómo los escritores de oficio ya manejan las habilidades que están integradas aquí, o sea, ellos ya no están en ese momento, bueno, ¿cómo va a poner la trama? ¿Cómo va a poner el personaje? Porque eso ya se les viene a la cabeza, ya están listos, es como el que monta la cicla y ya puede quitar las manos. Pero para algunos de nosotros es posible que no, que todavía vamos con los manubrios y las ruedas porque no lo habíamos hecho antes. O si lo habríamos hecho y si ya tenemos ese oficio de escritores, vale la pena que nos detengamos un momento a ver cómo estoy manejando estos criterios de composición. Entonces, ahora, mientras Eduardo nos prepara, por favor, el video de ejemplo que les traigo, tú me puedes decir, Luz Claudia, si hay algo que ellos hayan señalado y que podamos charlar un poquito con ellos.
por favor. Mónica, a ver, pues lo que plantean es que entendieron muy bien la diferencia entre narrar y crear un cuento. Sobre todo que era importante, dicen también, tenerla muy clara cuando se lo quieran explicar a los niños y a las niñas. ¿Mm? También que fue muy clara y que nunca se había planteado esa diferencia y es bastante tenerla en cuenta precisamente eso, cuando la quieren explicar a otros. Pidieron nuevamente el nombre del autor que nombraste, a Ricardo Piglia, que ponía yo allí que es un escritor argentino. El profesor Carlos Camargo sigue participando muy activamente, lo cual le agradecemos, y Sí, él gracias. plantea que quiere contar la bella transformación de la mujer del siglo XX al siglo XXI. Otras dos personas plantean también como temas, asumo, amas de casa, niñas con ganas de triunfar. El profesor Carlos también dice que hace un comentario, pone espiritual y material. Y bueno, esos son hasta ahora los comentarios y me alegra mucho además que hombres quieran hablar sobre mujeres, ¿no? Sí, Y claro. también en ese sentido podemos contarles que el año pasado los dos profesores que ganaron primero y segundo premio en esta categoría, Úrsula y Guarán, eran precisamente hombres. El profesor Orlando Marín del Colegio Campestre Monteverde, con su cuento Sanas Decisiones, ganó el primer premio, y el profesor Ronald Armando Sichacá Rodríguez del Colegio Eduardo Santos ganó el segundo premio con El Árbol de los Deseos. Eso nos gusta mucho, que los hombres tengan esa sensibilidad Claro para que sí, escribir sobre mujeres. claro que sí. Mónica, nos queda un cuartico de hora nada más. Sí, señora, ahí lo tenemos. Ya todo está Liz, fríamente calculado como el Chapulín Colorado. vale. Seguiremos. Bueno, ok, entonces Eduardo, mientras Eduardo, no sé si ya estás listo con el video que te decía de ejemplos para contar, les cuento un poquito, profes, en qué consiste lo que vamos a ver. Son 2 minutos de un video que les preparé en donde empecé a jugar con una posible historia con estos elementos que les comenté. Quiero que noten posibilidades de cómo se comienza. Aquí hay unas que visualmente se van a dar cuenta ustedes, esto es un comienzo, este es un comienzo, pero otras ustedes pueden leer y decir, ¿será que esto puede estar en la introducción de un cuento o cómo se desenlaza? Que el desenlace es súper importante. Recuerden, la historia 2, Piglia nos dice en formas breves, nunca se cuenta. Entonces, al final lo que uno puede hacer es ir haciendo que ella se vaya disimulando, casi que se va difuminando y al lector le queda la sensación todavía de intriga, pero al final de cuentas, ¿qué? ¿Qué pasó? Son finales abiertos que terminan siendo muy interesantes para el lector. No sé si de pronto, si les digo Casa Tomada, que es un cuento tan famoso de Cortázar, ustedes eh, pueden recordar que es un cuento en el que viven juntos, ya mayores, y empiezan a sentir ruidos en la casa hasta que terminan sintiéndose que tienen que ir a otro lugar. De otra cosa, o más bien, nunca se hace evidente el que haya alguna posibilidad de que este par de hermanos estén medio enamorados y lo que sienten es una culpa y se han quedado en esa casa y la casa se convierte como en el espacio de la culpa y por eso es que terminan reducidos hacia un solo lugar. Eso lo empieza a interpretar el lector, pero el escritor sí nos va soltando algunas cosas que pueden hacer que nos haga llegar a creer que eso es posible que se esté dando allí. Bien, entonces los invito a que vean este video. Eduardo, no sé si me escuchas por ahí, y que vean este video, eh, eh, lo escuchen también y tengan su tercera hoja, porque si les llegan ideas, empiecen a escribirlas. ¿Listo?
Está sin sonido. Se fue sin sonido. Como yo estoy usando este formato, puedo agregar sonido, pero quiero que el sonido lo sientan también como cuando uno agrega la atmósfera. Cuando ya no lo tenemos, ¿esto cómo se pone? ¿Cómo se integra la narración? O si se lo quitamos y ya está integrado. Bien. Gracias, Eduardo. Bueno, entonces, seguramente aquí nos sucedió lo siguiente, es que es posible que las imágenes nos generen ya una posible historia y eso es absolutamente legítimo. Tenemos derecho no solo a esperar la inspiración, sino a provocarla. La provocación de ella tiene que ver con que yo genere formas de ver disruptivas en el cerebro y eso lo logro ya sea con este tipo de imágenes, con videos que me ayuden a crear esa dislocación en la cabeza para que yo observe distinto y empiece a producir un lenguaje diferente. Entonces, seguramente algunas de estas imágenes a algunos de ustedes ya les crearon algún tipo de dispositivo de deseo de narrar, nos mete en otro estado. Estamos ayudando al hemisferio derecho que participe. Te voy a pedir, Eduardo, porfa, si eliges cualquiera de las imágenes que tenía este video y lo dejamos viéndose, alguna de las imágenes, me gustaría alguna casa, por favor. Y mientras tanto, acabo de ver aquí dos preguntas que me parece interesante. Una que quería responder, yo no les puedo escribir aquí, pero había visto un profe que me estaba preguntando sobre si era necesario decir la afiliación Mónica, de mira, la escuela. la pregunta es de Enrique Gómez del Colegio Juan del Corral y es, ¿consideras importante o no que en la construcción narrativa se vislumbre el movimiento literario con el que se identifica el autor? ¿Se debe deducir intrínseca o extrínsecamente o debe ser un ejercicio de deducción, exploración del lector?
Yo creo, profe, que eso es como a tu gusto, lo que tú quieras. Bueno, si este profe me parece que tiene un conocimiento seguramente del mundo del lenguaje literario, y ahí hay dos posibilidades. Una, que como nos decía Humberto Eco, tú estés buscando tu lector modelo. Eso quiere decir que tú estás dejando las pistas necesarias para que la gente sepa esas alusiones a quienes van dirigidas y casi siempre son autores, son guiños que estás haciendo. Entonces tú sabrás qué tanto quieres ofrecerle al lector. Si es necesario para ti que se note que tú estás haciendo casi que un homenaje a una época, a una escuela, porque te encanta y de esa escuela es que has bebido y quieres seguir desarrollando tu escritura desde ahí, fabuloso. Si no lo ves necesario, pues entonces no acudas a ello. Eso también depende de tus intereses y de dónde te estás presentando. Si tiene que ver ya con algo personal, que no tiene unos lineamientos, como es un concurso, entonces es mucho más factible que tú empieces a trabajar como, digamos, una escritura. Voy a poner un ejemplo, tipo Joyce, que Joyce lo que quería era, yo aquí voy a hacer que se partan la cabeza durante 1000 años los estudiosos de la literatura para que entiendan cuáles son las fuentes que yo metí aquí, cuáles son como los ecos que me gustaría que vieran, las intertextualidades. Pero eso creo que lo puedes desarrollar tú, a tu gusto. Ujú. No sé si respondo a tu pregunta. Y vi otra persona que arriba decía que Eh, no, Mónica, es la misma pregunta. Está repetida 2 veces, no, una creo. persona que me preguntaba sobre las enfermedades de no poder hablar. Creo que había una. Dame un segundito. Sí, 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 creo que sí. Dice, ¿cuáles son esas discapacidades que no permiten narrar a las personas? La afasia, que yo conozca. Seguramente ustedes, pero que yo conozca la afasia, y si esa afasia hay veces que por un evento psicológico hace que la persona quede completamente muda y sienta que no, que es incapaz de volver a la narración oral o la narración escrita, aunque la afasia es oral, pero que no vuelven a contar, porque de resto, que yo sepa, pues todos tenemos este impulso de narración. Bien, como ya estamos, nos queda muy Listo. poco, profes, Ujú. solamente quiero que quedara una imagen. Eduardo, a ver si queda una imagen cualquiera, acá. Esta imagen, por ejemplo, sería bueno que ustedes vieran este tipo de imágenes diferentes, imágenes que nos suscitan cosas, porque podríamos empezar a pensar ahí en las preguntas que les hice antes. ¿Quién vive ahí? ¿Qué le pasó a la persona que vivía ahí? ¿Ya se salió? ¿Sigue ahí? ¿Qué hay alrededor de esa casa? ¿Qué nos cuenta esa casa? ¿Qué puede esconder y guardar? ¿Qué narración resultaría interesante? ¿Cuál es su atmósfera? ¿Qué tipo de personajes vivirían ahí? ¿Cómo son? Uno puede empezar a crear posibilidades de imaginar a partir de las fotografías. Yo les recomiendo buenos fotógrafos, por ejemplo, uno que es Chema Madós, un fotógrafo español, ya no alcanzamos a verlo, pero sus imágenes son cuentos, cuentos con historia uno e historia 2, que uno podría coger una de esas imágenes y empezar a narrar. Les recomiendo a Sebastián Salgado, que ya hace poco salió bueno, hace poco no, hace unos años atrás salió un documental de él, que es La sal de la tierra. Les recomiendo también a este otro documental de otra fotógrafa, Vivian Mayer, porque son fotógrafos tan extraordinarios que en una sola imagen captan un cuento completo. Se vale apoyarnos en dispositivos eh, o en un objeto que nos genere y nos ayude a crear la narración. Bueno, profes, yo debo despedirme porque también tengo que pasarle Ujú. ahorita a Luz Claudia la palabra. Entonces, les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá, que ojalá hayan recibido el regalo que hemos querido que tengan, que es que empiecen a jugar, a sentir que pueden producir un lenguaje suficientemente literario y que ya tienen unos elementos de composición que les dan una suerte de mapa como por dónde empezar a narrar. Para mí fue un gusto, un placer. Le agradezco a Luz Claudia, a Eduardo por su acompañamiento en general, por volver a invitarme a este bonito concurso que tiene las. Gracias.
Mónica, gracias a ti. Y creo que Angélica Menco, otra profe que nos acompaña, ha captado pero perfectamente pues la idea y nos comparte el que yo considero que es un cuento. Siempre está feliz la mujer que todos ven con mala suerte. Siempre está feliz la mujer que todos ven con mala suerte. Ujú. Sí, nos comparte Angélica Menco. Bueno, finalmente entonces yo también quiero agradecer la presencia de todas las maestras y los maestros que nos han acompañado hoy. Esto es solamente una incitación, ¿no, Mónica? Para que realmente nos acompañen en este concurso y concretamente